Bienvenidos en este viernes de Periodistas en Línea, 4 de septiembre, día de ganadores del Premio Nacional de Periodismo de Documentalistas de Ciencia y de Divulgación. Así que agradecemos a quienes nos siguen en línea a través de Twitter, Facebook y también desde el canal de YouTube a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC. Muchísimas gracias. Hoy tenemos invitados de lujo, Margarita Flores y Jaime Curi, ambos ganadores del Premio Nacional de Periodismo en 2014 y en 2017, ambos por documentales que fueron merecedores de este máximo galardón en la categoría de divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. Margarita Flores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos. Bienvenidos a todos y los que nos están viendo y a todos, muchas gracias. Estamos muy contentos, gracias. Muchas gracias. Y el multigalardonado Jaime Curi también, muchas gracias y bienvenido. Gracias por compartir este espacio con el Premio Nacional de Periodismo. Hola, buenas tardes y agradezco mucho el consejo, la invitación y pues buenas tardes a todos, muchos saludos y espero que se entretengan con este programa. Sí, ese es el gran reto, cómo hacer la divulgación de la ciencia, la cultura cada vez más exponencial en el interés de públicos cada vez mayores. Ahí hay un gran reto y dos grandes exponentes que a través de su trabajo lo han logrado hacer con elementos, piezas realmente extraordinarias. Y por eso le damos la bienvenida a Margarita Flores. Ella es fundadora, directora y productora general del Instituto de Medios Educativos y de Investigación Audiovisual InMedia, esto desde el 2006. Ella es experta en documentales, sobre todo educativos, culturales, científicos e históricos. Ha participado en más de 400 trabajos en medios, tanto mexicanos como extranjeros. Es directora general y de producción de la premiada serie Ciencia en Todos Lados por más de 5 años, que consta ya de más de 65 programas, todos enfocados en la divulgación de la ciencia, en donde participan más de 300 especialistas e investigadores de distintas áreas del conocimiento y de diversas instituciones educativas y académicas. Dirigió los documentales históricos Gonzalo Guerrero, Hernán Cortés, Malitzin, Maximiliano, que han sido premiados y reconocidos. El premio que ganó, el Premio Nacional de Periodismo en 2017 y el documental de Chicxulub, esta serie de ciencia en todos lados. Margarita, muchas gracias, de verdad. ¿Cómo estás? Bienvenida y adelante con tu exposición. Muchas gracias. Pues sí, el gran reto de hacer este tipo de materiales científicos, históricos, lo que nos gusta hacer, pues siempre el reto es que sea atractivo, que a la gente le guste, que la gente lo entienda. La parte de la ciencia, finalmente, bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar muchos de estos materiales con Jaime Curi, con este querido amigo que tengo el honor de estar hoy aquí acompañando en esta plática y en esta invitación que nos hacen. Él hizo con nosotros, pues prácticamente él hizo cuatro temporadas de esta serie, y de esta última temporada es de donde sale Chicxulub. Chicxulub es un programa que lo dirige, en este caso lo dirigió Fernando González Sitges. Pues trata evidentemente sobre el impacto del meteorito que cayó en la zona de Yucatán, en la parte de Chicxulub, y los participantes son dos investigadores mexicanos, que es el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, del Instituto de Investigaciones, del Instituto de Geofísica de la UNAM, y la doctora Ligia Pérez Cruz, que es la encargada de los buques oceanográficos de la UNAM. Ellos dos se han encargado desde hace muchos años, con un grupo enorme de especialistas, de hacer investigaciones sobre el impacto del meteorito y sobre los efectos que tuvo este impacto, que fue una terrible pues desaparición de especies, entre ellos pues los dinosaurios, ¿no? Que en esta extinción se fueron los dinosaurios y el 75% de la vida, según nos dicen
los especialistas. Y bueno, tratar de llevar este contenido como productora de esta serie, pues siempre es un reto tratar de poner los mejores elementos de la manera más clara, que le llegue a todo el público, al gran público, y que pueda ser entendido, ¿no? Y aceptado por todo el mundo, porque el trabajar con los científicos es muy específico a veces, son ellos muy técnicos a veces también, y de pronto hay que bajar ese nivel de técnico para que pueda ser comprendido por todos nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿no? Que no somos científicos y que queremos aprender de esta información, de la ciencia que se hace en México también, que este es además una situación muy, muy, muy singular el caso de Chicxulub, porque pues fue hasta los años 70 cuando se descubre Pemex lo descubre buscando yacimientos y descubre que hay algo, y luego llegan los investigadores y empiezan a ver, primero pensaban que eran parte de un volcán, después ven que no, que tiene algunos elementos que los hizo sospechar que fuera por un meteorito, por el impacto de un meteorito. Entonces, realmente las investigaciones en México no son de 1960, más o menos 1970 a la fecha. Se han hecho un montón de exploraciones porque este cráter se encuentra en el fondo está del mar, en la parte oceánica y en la parte terrestre de la península de Yucatán, como a 1,5 kilómetros de profundidad. No lo puedes ver a simple vista, pero también tiene como se han descubierto los anillos, el anillo de cenotes, que coinciden exactamente, de acuerdo a las investigaciones de estos científicos, con el arillo de picos que tiene el cráter que está como a 1,5 kilómetros de profundidad. Entonces, bueno, esto ha venido a revolucionar pues mucho la extinción, ¿no? Esta quinta extinción, la fuerza con la que pudo haberse dado este impacto, y la verdad trabajar en este tipo de cosas de investigación y de trabajo científico y ponerlas en programas audiovisuales, pues siempre el reto mayor es siempre tratar de que se entienda y que la gente pueda comprenderle y le guste y pueda tener acceso a este tipo de información y conocer que la ciencia está en todos los momentos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso nos hace quizá entender mejor nuestro mundo y estar atentos en esto. Ese fue el trabajo que presentamos. Chicxulub fue uno de los programas que hicimos dentro de la serie Ciencia en Todos Lados de esa temporada, de la 5ª temporada. Y bueno, pues muy honrados por habernos considerado para ganar este premio en 2017. Margarita, por lo que hemos visto, tiene mucha calidad, o sea, es realmente un trabajo, es una serie que tiene mucha calidad audiovisual y mucha calidad en cuestión científica, de documentación, de investigación, y el reto de trasladarlo, traducirlo a un lenguaje que guste es muy complejo, pero la calidad, digamos, no le pide nada a series que de otros temas que han tenido mucho impacto. ¿Cómo han logrado esta conjunción de esta muy buena calidad junto con el trabajo científico? Pues mire, sí, el grupo de profesionales que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, innovando, buscando formatos, pues unificando, ¿no? la serie con elementos técnicos. Sí, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de estar trabajando en 2K, que eso ya, bueno, nos llevaba también a otros niveles de producción, a otros niveles de edición, de postproducción, con imágenes también y animaciones, ¿no? Que logramos hacer, también en 3D, unas en 2D, en fin, son logros muy importantes en ese sentido, tanto de la producción como del equipo,
pues sobre todo porque vienen de la producción se hace desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, o sea, de un canal público. Eso todavía es un mérito y fue un gran reto, porque los presupuestos pues no son enormes, ¿no? Ni no son tan grandes como pareciera, ni como algunos otros países le invierten a este tipo de programas, a este tipo de información. Entonces, realmente sí tratamos de usar recursos técnicos lo más innovadores que podemos, y no podemos hacerlos más largos, los hacemos de 20 y tantos minutos, ¿no? Pero creo que hemos hecho una buena serie ya de 5 temporadas, y creo que cada temporada es diferente, vamos creciendo, vamos aprendiendo, y los especialistas, bueno, la verdad es que ellos son los que ponen la pauta, y nosotros el reto desde la parte audiovisual es tratar de mostrar y poner estas investigaciones, este trabajo que hacen los científicos en estos programas, y la verdad sí es un reto, pero yo creo que esa mezcla entre los científicos y la gente que hace el audiovisual es una gran mancuerna, la verdad. Y bueno, el doctor Jaime Urrutia fue coordinador de la serie durante varias temporadas. Tuvimos la oportunidad, además de poderle colocar algunos plus a este programa, porque pudimos subirnos al buque oceanográfico Justo Sierra, justo en una investigación que estaban haciendo sobre Chicxulub. Entonces, esto luce muchísimo, estar una semana en un barco científico, ¿no? Esto le da un plus mucho mayor al documental, y estar in situ, ¿no? En la locación también nos permite, y tener la oportunidad que los especialistas estén con nosotros, porque eso también, las agendas luego son muy complicadas, pero salir con ellos al campo y estar con ellos fue una de las cosas que quisimos ponerle a esta nueva temporada de Ciencia en Todos Lados, ¿no? Y en particular a este programa. Muchas gracias, Margarita. Vamos a regresar contigo en un momento más. Vamos a darle la bienvenida a Jaime Curi y regresamos para tener una conversación y seguir profundizando acerca de la importancia de la ciencia y de la divulgación de esta. Muchas gracias, Margarita. Vamos con Jaime Curi, con más de 40 años de labores en cine y en televisión, preponderantemente en temas culturales y educativos. Fue director de producción y director general del Centro de Producción de Cortometraje de los Estudios Churubusco. Ha participado en decenas de producciones con destacados cineastas, actores, escritores, artistas plásticos y, por supuesto, científicos. Su primer cortometraje, Orozco, Pintor del Hombre, obtuvo una mención especial en el Festival de Cannes en 1981 y una nominación al Ariel, premio que recibió después por El Dr. Atl, un cortometraje ganador, y también Diosa de Plata. Y dentro de todo lo que ha sido premiado, el documental, por supuesto, de El Penacho de Moctezuma, Plumario del México Antiguo, ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2014. Y bien decía Carl Sagan que lo que no conoce o lo que no se conoce no se ama. Y después de ver el documental de el tuyo, pues la verdad es que descubres y dimensionas mucho más allá de lo que significa solo el penacho de Moctezuma, más allá si fue o no de él, independientemente de las conclusiones del reportaje del documental, ver a profundidad, verlo tan de cerca, pues es extraordinario. Felicidades en primer lugar. Segundo, agradecerte que estés con nosotros y adelante. Muchas gracias, Armando. Mira, a lo largo de, sí, son más de 40 años, 45 años y muchos títulos. Mucho de mi trabajo tiene que ver con el arte prehispánico, o ha tenido que ver, ha sido una constante temática, como lo han sido los pintores o como lo ha sido la divulgación de la ciencia en los últimos años. Yo colaboré con TV UNAM cuando estaba Ernesto Velázquez al frente de TV UNAM, y surgió la posibilidad de hacer este documental. A mí me llaman cuando termina la investigación que se hizo
en Austria una investigación que se ordenó por el gobierno en aquel momento de Felipe Calderón, creo, para investigar la pieza. Era una pieza que no se tenía ningún estudio sistemático, científico de buen nivel, y con las nuevas tecnologías pues se empezó a realizar. Fue un estudio bipartita entre países. México, los colaboradores mexicanos tenían su correspondiente austriaco o alemanes también. Entonces, por cada investigador, un ornitólogo mexicano, un ornitólogo austriaco, en fin, un historiador, un arqueólogo, un restaurador. Entonces, fue un equipo multidisciplinario que estudió durante 2 años la pieza. De hecho, lo iban a hacer en unos meses, pero fueron descubriendo la complejidad de este artefacto. Y los primeros resultados de ese estudio llegaron a la dirección de estéticas de la UNAM. Estéticas se juntó con Ernesto Velázquez en la dirección de TV UNAM y se planteó la posibilidad de hacer este documental. Para mí fue muy bueno, me encantó la idea, pero había muchísimos retos que cubrir. En primer lugar, la pieza no está aquí. Eso ya dificulta todo. En segundo lugar, hacer un documental de un solo objeto, pues tiene problemas, es difícil, pero dadas las características del penacho, permea muchos momentos de la historia de Mesoamérica, sobre todo el periodo azteca, que es el periodo en donde está realizada esta pieza, que se denomina actualmente México Antiguo. México Antiguo no tiene que ver con toda la vida prehispánica, tiene que ver con el periodo último que va de 1325 a la caída de Tenochtitlan en 1521. En esa época, las piezas de plumaria que se hicieron tenían muchas, bueno, evidentemente eran indígenas, pero los propios españoles comenzaron a pedirles a los amantecas que les hicieran piezas para enviar de regalo a Europa. Se tienen documentados 200 y pico de penachos que salieron de México, entre muchas otras piezas más. Estos penachos se han perdido y este ha sobrevivido pues gracias a que lo han tenido guardado. Primero estuvo 300 años en un castillo en Innsbruck, en el palacio de quien lo adquirió, que fue Ferdinand II. Ahí surge la famosa tesis o hipótesis de que se lo regala Carlos V vía Hernán Cortés. Porque Hernán Cortés, en una de sus cartas de relación, describe un penacho igual, ¿no? Hay un texto que aparece en el documental tomado de las cartas de relación de Hernán Cortés. Entonces, bueno, en cuanto a producción, era muy difícil. Contábamos con 0 recursos, muy pocos. Después participó el SPR, en ese momento con Armando Carrillo, inyectándole un poco de dinero a esto para poder viajar, ir a Austria y tratar de acceder a la pieza. No es fácil. Los austríacos, bastante reticentes, nos dieron una mañana para filmar la pieza y otra mañana con público para filmarla, digamos, en el contexto museístico abierto al público, ¿no? Entonces, teníamos poco. Lo que me concentré mucho es en los elementos de la manufactura del penacho. Las hebras que eran prehispánicas, de hecho no se sabía si era mexicano o no. Siempre se le mencionó desde un principio como una pieza turca, ¿no? O marroquí o árabe, por la cuestión de las lunas. Y de hecho en el inventario original del castillo de Ambras, que es en donde se quedó guardado muchos siglos, 3 siglos, se le hablaba como un sombrero morisco.
Y después con los años se olvidó en este lugar que tenía, que se llamaba el Salón de las Maravillas, donde había elementos de muchas otras culturas para ellos exóticas. O sea, desde luego había cosas de África, en fin, de China y de otros países de América recién descubiertos. Y eso se quedó guardado en el Gabinete de las Maravillas, que se traslada en el siglo XIX al Museo de Historia Natural de Viena. Y en ese momento un especialista, un naturista, también llamado Ferdinand, rescata la pieza de una vitrina, la encuentra entre las piezas de aves disecadas, y rescata la pieza y comienzan a hacer el primer estudio y el primer trabajo de restauración que se conoce sobre el penacho de Moctezuma. Estamos hablando de 1879, por ahí, y participa la famosísima Celia Nuttall, que es una arqueóloga que estuvo trabajando muchísimo en México. De hecho, le debemos a ella un códice mixteco, que es el Códice Nuttall, precisamente por esta mujer. Y decide, ella es la que avala que es una pieza mesoamericana con aves tropicales del altiplano y de la parte selvática de México, y se restaura de una forma no sistemática, se le resta movilidad, tenía plagas, tenía hongos, estaban mal tejidas las piezas, había sufrido rapiña, le habían arrancado un pico de oro y otras de las muchas piezas de oro que la conforman, y como tal se guardó y se exhibió durante el siglo XIX, y ya como hasta hoy se sigue exhibiendo, pero a partir de esta restauración y de esta investigación que nos llegó a la universidad, en ese momento, pues era un campo fértil de investigar ya en México en dónde estaban los orígenes de la pieza, cómo se habían hecho las piezas de oro, cómo se habían atado las plumas, con qué papeles se usaron, los pegamentos, los mucílagos de orquídeas. Entonces, eso le dio una enorme riqueza, y lo que más me sorprendió realmente fue el interés del público. Es el documental, los muchísimos en los que he podido participar, que más audiencia ha tenido. Se exhibió prácticamente en todas las facultades de la UNAM y muchas otras universidades. Estuvo en la Cineteca 9 semanas, en 4 funciones lleno. Para un documental mexicano eso es un éxito. Y bueno, también la cinematografía, bueno, la Academia de Ciencias de Artes otorgó el Ariel como el mejor documental. El padre fue muy fuerte y muy difícil lograr armar y tejer casi de la misma manera como está hecha el penacho, el documental, de una forma muy compleja, por partes, también viendo que estuvieran disponibles nuestras voces de historiadores como Eduardo Matos, López Austin, en fin, mucha gente que participa en el documental. No sé si debo decir algo más. No, muy bien. Retomar nada más dentro del documental una frase que me dejó muy marcado por todo lo que podría representar. Digo, hay muchas, pero una de las especialistas decía, básicamente es un penacho prácticamente hecho de materiales orgánicos que ha sufrido traslados, almacenamientos, guerras y, como decías, incluso rapiña. ¿Cuánta historia hay en ese elemento tan vital, tan simbólico, ¿no? De toda la cultura? Y ahí quisiera regresar también ya con Margarita para empezar a platicar los tres, para platicar con los dos acerca de, en toda la experiencia que ambos tienen comunicando ciencia en esta parte de la divulgación de la cultura, ¿qué elementos pueden empezar a destacar que la gente lo vuelve más atractivo? Es decir, ¿qué le interesa más a la gente de estos temas para poder empezar a encontrar lo que es más atractivo, lo que puede llegar a tener una mayor permeabilidad en la audiencia sobre estos temas en concreto? Margarita, no sé si quieras empezar
con tu opinión al respecto. Si puedes habilitar tu micrófono, ahí está ya. ¿Sí? A ver, listo. Yo creo que la parte que identifica justamente, ¿no? O sea, el identificarte en el caso de los mexicanos en el caso del penacho o en el caso de Chicxulub, que te identificas con ellos, ¿no? Porque son tuyos, porque lo tienes, ¿no? Esa yo creo que es la primera cosa que le atrae a la audiencia, que le atrae al público, sobre todo al público mexicano, ¿no? O sea, finalmente el penacho Moctezuma es identidad, es historia, es nuestro, es parte de la historia de México. Y en el caso de la ubicación de este impacto que hizo este cráter, pues se encuentra dentro del territorio mexicano también, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera parte que le puede gustar identificarse al público. Y luego, bueno, evidentemente el tratamiento, ¿no? El tratamiento que le das, que le dan los directores, el equipo que hace estos materiales, todo este enfoque tan meticuloso, ¿no? Propiamente, como bien dice Jaime, de estructura artesanal, ¿no? De ir formando y creando la historia, ¿no? Que es muy complicado armarla y hacerla, pero además también meterle emoción, ¿no? Que eso también en un documental científico, de divulgación científica, meterle esta parte de emoción a los elementos que estás contando, pues me parece también muy importante, y de ahí yo creo que es la narrativa, ¿no? La narrativa que, por ejemplo, Jaime le pone a los documentales, este documental de Chicxulub también, o sea, la forma en la que cuentas la historia también tiene mucho que ver para que la gente se interese y que logre querer verla más y estar interesado en ella. Eso es lo que yo creo, ¿no? Dice Margarita, identificación, el tratamiento que se le da, el comunicar emociones y la narrativa. ¿Tú qué agregarías, Jaime, para encontrar estos elementos que hacen cada vez o que pueden hacer más atractivo estos temas para las audiencias? Mira, ya sí quisiera mencionar que cuando Margarita me llama a colaborar con la serie de divulgación científica, dije, bueno, es igual que cualquier documental, más o menos los mismos elementos, y me fui dando cuenta de que no. El documental científico de divulgación científica requiere elementos que atraigan la vista del público. Requiere animaciones, requiere gráficos, requiere fechas. Tienes que ser sumamente preciso en la información. En la entrevista, lograr empatía con el entrevistado, eso es muy, muy importante. Pero nos tenemos que enfrentar en un día, porque es muy corto lo que tenemos de tiempo para producir. La televisión es terrible, te chupa al aire, entonces llega un momento en que estás corriendo casi con los trabajos. Pero lograr la empatía, entrevistábamos a varios y científicas de astrobiología, un sinfín de temas, el mismo día, ¿no? Entonces tenías que escuchar a modo de, ahora yo estoy de micólogo y luego voy a ser médico cirujano y al rato voy a hacer no sé qué. Entonces, sí, pero teníamos cuestionarios previamente sometidos al criterio del entrevistado o entrevistada, y eso ayudó mucho porque no solo nos dijo en dónde o nos reafirmó si íbamos bien, sino que empezaron a aportar muchas cosas al producto final, y eso nos ayudó a poder buscar correspondencias visuales que no distrajeran los conceptos de difícil asimilación, como dijo Margarita hace rato, de llevarlos a la gente común. Y creo que la selección de temas también es una parte importante en la divulgación científica, y sí tiene sus muy propias características. Es una forma de expresión, digamos, sí es documental, como lo es el reportaje, como son muchas otras cosas, pero sí tiene características técnicas y de concepto y muy, muy especiales, ¿no?
Tenemos ya comentarios. Raciel Damón Martínez dice: altísima la calidad de los materiales y aún mejor la narrativa científica. Felicidades, Margarita. Ernesto León Ávila, excelente ponencia. Raciel Damón Martínez Gómez, trabajo extraordinario de difusión, mi querido Jaime, felicidades. Arlet Barradas, el documental está increíble. Y sumado a lo que dicen, Jaime, retomo un poco lo que comentabas, el tema de la selección del material, el tema de los gráficos, la animación, la precisión del contenido, la empatía, toda la investigación previa para llegar con un entrevistado y poder entenderle y irlo llevando en la misma entrevista, porque tú puedes tener ya un cuestionario, pero saber llevarlo y en algún momento que el tema o no esté tan claro, buscar otras formas de preguntarle para poder obtener esa respuesta y poder tener ese inserto, ¿no?, que va a ayudar mucho a contar después una historia. Y eso como un resumen. Ahora, en épocas actuales donde hay más plataformas donde se puede difundir, es decir, ya no está tan limitado el tiempo, aunque es el tema de los costos y el poder hacerlo, si no un negocio, cuando menos sustentable y rentable, todo lo que significa hacer un documental, pero tenemos plataformas de YouTube, por ejemplo, que podemos extendernos mucho más, o incluso plataformas de streaming donde adquieren documentales o series que hoy están de moda. ¿Qué recomendaciones harían para aquellos que quieren dedicarse a el documental? ¿Por dónde empezar a abordarlo? ¿Qué aprender? ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles serán las primeras bases para entrarle al documental a aquellos que lo quisieran realizar? Margarita, ¿cuál sería tu opinión y tus recomendaciones? Muchas gracias. Pues mire, yo agregaría un poco a lo que veníamos hablando, tanto Jaimito como yo, que la otra parte también muy importante que también Jaimito le puso a esta serie y que lo hizo también con El Penacho, es que, por ejemplo, la narración, el que tiene la voz del narrador en los documentales, es de alguien que es conocido, ¿no? En el caso de Ciencia en Todos Lados, estaba Verónica Merchán y Diana Bracho, ¿no? Está Diana Bracho. Entonces son también estas figuras que de alguna manera la gente las reconoce su voz, reconoce al personaje y entonces ya también lo hace un poco más cercano, ¿no? Estos temas, que es lo mismo que un poco lo que pasa, que lo hacen fantásticamente también Juan Manuel Bernal en el documental del Penacho de Moctezuma, ¿no? Entonces, realmente también ese elemento también es parte de la narrativa que el director le pone, ¿no?, a este producto y que lo envuelve, digamos, ¿no?, con todo este trabajo previo y que lo envuelve. ¿Qué les recomendaría a la gente que quiere hacer documentales? Pues bueno, la verdad es que las situaciones son para los documentalistas muy terribles, ¿no? No hay como muchos espacios, ahora tenemos las plataformas, ahora hay que buscar cómo podemos financiar esos trabajos que salgan por plataformas, porque pues no tenemos como una historia en el apoyo a este tipo de documentales históricos, ¿no? Ni al de los animales, ni eso. Es realmente todos estos esfuerzos que se han hecho, sobre todo en México, pues son con mucho esfuerzo de los que lo hacen, ¿no? Con mucho cariño, con mucha pasión, porque no se invierte, porque se piensa, ¿no?, que la gente no le interesan este tipo de temas, ¿no? Y yo creo que estamos muy equivocados. Yo creo que hay un nicho cada vez más grande de personas que están interesados en los temas científicos, en los temas culturales, en los temas históricos, ¿no? Yo creo que cada vez es más, y ahora con estas posibilidades de poderlos poner por todos lados, pues es una maravilla. Ahora hay que trabajar en buscar también estos financiamientos para pues, seguir desarrollando, buscar en dónde lo pones, quién te lo va a ver, cómo lo vas a ver, buscar ese nicho, ¿no? Yo creo que es importante, y quien lo quiera hacer, pues yo creo que la parte, nosotros, yo digo, en mi caso, en el caso de Jaime, pues no somos científicos, ¿no? No somos especialistas en un tema en particular, por eso requerimos del apoyo de los científicos para auxiliarnos no solo en sus explicaciones, con sus investigaciones, sino también
en la última revisión de los materiales, ¿no? Para ver si no estamos diciendo alguna cosa fuera de lugar y que no tenga que ver con la ciencia, ¿no? O con lo que ellos están explicando. Entonces, el apoyo siempre de la parte científica, la parte audiovisual, ¿no? Lo que tú quieres contar, eso me parece que es importantísimo tener siempre este apoyo desde el punto de vista científico, y tu desarrollo audiovisual, pues sí, que sea atractivo, ¿no? Que estamos tan metidos, como bien dices, con tanta información, con tantas imágenes, que realmente tienes que volver tus contenidos atractivos, ¿no? Tienes que volverlos atractivos para que la gente se quede, porque si no, pues se van al siguiente programa y ya no te ven, ¿no? Así es, Jaime, ¿qué recomendaciones? Ahora que hay muchas plataformas, pero que también hay mucha complejidad para hacer un documental, desde la experiencia técnica, desde los recursos, desde todo lo que conlleva hacer un documental, y sobre todo un buen documental. Mira, yo siento que el documental no se le ha visto como se debe de ver. O sea, los gobiernos tendrían la obligación de apoyarlo. Si guardas en un museo piezas para preservar la historia, los documentales cumplen con la misma función. El cine en México, o el mundo audiovisual del siglo XX, surge en México a través del documental. Se filma toda la revolución. Porque es un solo ejemplo. Claro. Aparte hay imágenes del Porfirio Díaz, en fin. El documental equivaldría en la literatura al ensayo, ¿no? Y una película de largometraje con actores, o sea, de ficción, porque la gente confunde cuando dice cine de ficción con ciencia ficción. Creen que porque es ficción aparece un cohete. No. Una novela es ficción. Y un ensayo es un ensayo, y se publican y tienen el mismo peso literario. O sea, se da un Nobel tanto a un ensayista como a un poeta como a un novelista. Claro. Cosa que no ocurre en el documental. Siempre se ha considerado un género menor y tiene altísimos grados de dificultad de su realización, claro, tantos o más como en un largometraje. Y ahí voy a las recomendaciones para quien se quiera dedicar. No es lo mismo hacer una película que hacer un documental. No puedes tener un guión. Digamos, primero escoges un tema. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué quieres documentar? Esa es la limitación que yo le veo a las plataformas. Hay que salir a cazar la imagen. Y vas a ver que te encuentras con cosas día a día, y eso va enriqueciendo lo que vas en tu documental, tu producto. Originalmente, precisamente con Margarita, cuando empezamos a hacer los programas de ciencia, eran formatos rígidos, 3 científicos en un foro, se filmaban en 2 horas, tiraban rollo, se ponían 3 cachos de lo que llevaba en PowerPoint el señor y se acabó. A nadie le puede interesar eso, se vuelve aburridísimo, ¿no? Y sobre todo que no acabas aturdido y sin entender menos de lo que entendiste antes. De lo que ya sabías. Sí, o sea, sí, hay que hacer atractivo, como bien quiero repetir lo mismo que dijo Margarita. Pero en cuanto a quien se quiera dedicar al documental, primero acercarse a una escuela, a un sitio donde haya gente con experiencia que le pueda llevar de la mano. No es cualquier cosa, no salir con la camarita y ponerlo en el Facebook y eso. No. Se requiere de una investigación, y a partir de esa investigación yo recomiendo que sea una escaleta, no un guión. No puedes escribir primer montaje, sale el sol, sales con tu cámara el único día que tienes, y en lugar de que salga el sol, se pone, ¿no? Que te encuentres, ¿no? Eres un gran explorador. Y uno de animales, ¿no? Te pones ahí a ver a qué horas brinca la mariposa, pues puedes quedar ahí 5 años. Entonces, son retos muy, muy difíciles de librar, y sobre todo en estos momentos donde los derechos de imágenes están tan revisados, tan auditados. Precisamente con Margarita, a mí me torcía el brazo, me dice, ¿dónde está la autorización de tal imagen? Ah, pues aquí. Entonces, sí se requiere de mucha disciplina. Es absolutamente un género validísimo, súper importante, que tiene una característica además. Al igual que el reportaje, muchos de los documentales
y los científicos también tienen, digamos, una fecha de caducidad. Eso quiere decir que va a haber otro descubrimiento, va a haber otro hallazgo, va a haber otro no sé qué, pero no se elimina el trabajo anterior. Simplemente, y fue muy curioso, yo cuando entré hace 40 y tantos años al cine, mis referentes del pasado los tenía yo en los propios documentales que se habían hecho en las épocas anteriores, y los que hicimos a la vuelta de los años se volvieron un referente histórico, ¿no? Entonces, tienen una vigencia que va y viene y que está presente a lo largo de la historia de un país como es México, ¿no? La BBC surgió para hacer documentales. Claro. Y muchas otras cadenas de televisión que los hacen. España hace unos documentales espléndidos y gastan bien, le pagan bien al hombre que lo hace, a la mujer que lo hace, ¿no? En este caso, el Instituto de Cinematografía, por ejemplo, que tiene convocatorias para documentales, le dan prácticamente el mismo tratamiento que una película de ficción. No te dan el presupuesto correcto, es muy, muy difícil y este criterio debe de cambiar. Y debe de cambiar desde el poder del Estado. Es decir, es importante que se preserve a través de la imagen y del sonido los momentos históricos, ¿no? Nos escribe... Muchas gracias, Jaime, nos está escribiendo Maciosare, dice, para realizar un documental de este tipo, de la magnitud y de la calidad de, por ejemplo, el Penacho Moctezuma, son muchos recursos los que se requieren. ¿Cómo se pueden obtener estos recursos o cómo se solicitan? Pues te diré que no tiene recursos. El documental se hizo con una cámara, nada más, ¿no? Y unas luces. No hay más. Fuimos en una camioneta de TV UNAM al museo, filmamos la reproducción, otras piezas, y invitamos al foro a algunos de los participantes, o fuimos a la oficina de no sé quién. Esos son los recursos, y ese es el chiste de estos proyectos, ¿no? Que se han logrado hacer productos de calidad con muy poco. Ahí sí se le agradece a la tecnología. En mis épocas, para armar una cosa de esas, olvídate, costaría una fortuna. Que el negativo era caro, y el revelado y no sé qué. Claro. Pero ahora lo tienes en tu máquina, entonces puedes pulir muy bien tu imagen, claro. Puedes sacar la calidad, extraer la calidad de los materiales, filmar fotografías, en fin, hay trucos para poderlo hacer. Lo importante es a dónde vas con la cámara, ¿a dónde vas a conducir al narrador? En mis trabajos sobre pintores me preguntan, bueno, ¿qué propones? Cuando te dicen, es muy interesante, dices, híjole, ya no lo entendió. Pero cuando te dicen, ¿a dónde este cuadro? Es que se trata de llevar mediante la cámara el ojo hacia donde no va. O sea, tú no puedes acercarte como nos acercamos nosotros al penacho, a pesar de que no nos quitaron la vitrina. Pudimos usar un telefoto y llegar hasta las estructuras de la pieza. Y como te digo, nos dieron una mañana, y una mañana significa 2 horas de trabajo, porque en lo que entras, sales, te revisan la bomba, va a explotar, qué traes ahí, documenta los números de serie. Eso es muy pesado, y no digas en los aviones. Y afortunadamente Ernesto Velázquez muy hábilmente consiguió apoyo de Aeroméxico y nos dieron 2 boletos y con eso nos fuimos, ¿no? Yo creo que ahí, en ese sentido, para la pregunta ¿de dónde consigues recursos? Pues es que es muy complicado, ¿no? Tratar de conseguir recursos. Sí se puede, lo hemos intentado hacer, nunca es suficiente lo que puedes obtener, pero particularmente creo que muchos de estos trabajos se hicieron en los sistemas públicos de televisión o en los sistemas de televisión universitaria, porque están interesados en estos temas y buscan
Además, la posibilidad de encontrar apoyos, como en este caso lo que comenta Jaime, de, bueno, pues vamos a conseguir el boleto de avión y que allá te presten una cámara, o que acá te presten esto, o yo te consigo la camioneta para que se vayan. Es decir, no es tan fácil, se pueden unir y sumar voluntades, que eso es lo que prácticamente hacemos, ¿no? Sumar voluntades a este tipo de cosas, porque desafortunadamente, como bien lo dice Jaime, no, el documental no es un producto tan vendible como lo puede ser en otros países. Aquí en México es muy complicado, ¿no? Más estos temas, ¿no? Ya para ir cerrando, aunque quedan 15 minutos, la verdad es que los temas son muy ricos. Roberto Rubal dice: Margarita Flores siempre haciendo trabajos con contenido maravilloso. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas Decía gracias. Jaime Curi que hay que revalorizar el documental y tiene que pasar por una política de Estado, tiene que pasar por decisiones de gobierno. ¿Qué podemos hacer desde plataformas como esta? ¿Qué pueden hacer los documentalistas o el público para que también sean parte de revalorizar el documental y también ver el significado y el valor que tiene, no solo como este elemento extraordinario para preservar la historia, sino para entendernos más, para saber a dónde vamos, etcétera? ¿Qué podríamos hacer para no dejar solo como en el Estado o en el gobierno la responsabilidad de revalorizar el documental? Mira, afortunadamente hay instituciones privadas, fundaciones que están interesadas hasta a nivel fiscal, me explico, les conviene apoyar tal o cual proyecto con tal de lograr ahí un ahorro. El asunto es que ante la situación, como ha venido la evolución de todo este asunto de la producción audiovisual, que ha pasado por muchas cuestiones técnicas, me refiero a cuestiones técnicas, al surgimiento de la cámara digital, de los grandes formatos, el 4K, ahora hay 8K y unas cosas tremendas. Aprovecharlas. Creo que las nuevas generaciones, si tienen plataforma, salgan a la calle, busquen sus imágenes, no le teman al público. Mucha gente piensa que el público no le interesa. Es mentira. Es mentira. El público le interesa todo lo que le des y se lo das bien. El público no es tonto. No podemos pensar que eso es una tontería, y no importa el nivel social. A lo largo de la filmación de las series de ciencia recorrimos pueblos en donde la señal del SPR llegaba y habían visto el penacho y otro, y se sabía nuestro trabajo y nos recibieron muy contentos, ¿no? En pueblos y en lugares muy lejanos. Ahora, el documental es rentable, la cultura es rentable. El documental es rentable o puede ser tan rentable como una película de largometraje con las características que quieras. National Geographic vende sus cosas, Discovery, todo eso es un asunto exclusivamente comercial. Pero en este caso es atraer la mirada de los inversionistas privados, torcerles el brazo y hacerlos... interesarlos, ¿no? En los proyectos, sí. Y convencerlos de que ahí va a estar el nombre de su institución, que va a quedar a la posteridad, que se va a ver que hubo un intento de hacer las cosas correctamente como debería de hacerse. Sí. En el caso de este género. Yo creo que tiene toda la razón, es entusiasmar a diferentes personas para que puedan, ¿no? Sumarse a los esfuerzos que se están haciendo, las asociaciones civiles, en fin, hay muchos espacios que podrían ser, pero claro, es una labor titánica, o sea, es una labor de hacer lobbying, de estar, de enganchar, de convencer. No es una cuestión fácil, pero bueno, lo maravilloso es lograrlo, tenerlo, el que, como en el caso de estos documentales, como en el caso del Penacho, pareciera que costó muchísimo, ¿no? Cuando la realidad es que hizo magia, ¿no? La producción de Jaime y la realización de Jaime para que pareciera que eso costó a la percepción de la gente muchísimo, ¿no? Entonces, esa parte también es muy, muy interesante
del hacer este tipo de materiales, ¿no? Parece que costaron muchísimo y realmente es que la magia y la forma de hacer el producto tiene esta característica de siempre enriquecerlo, hacerlo atractivo a nivel de cualquier tipo de producción de la que quieras en el mundo, ¿no? Nos escribe Pablo Valencia Carranza, le mandamos un saludo, siempre está pendiente en todas las transmisiones de viernes de Periodistas en Línea. ¿Qué papel juega el documental en la formación, sobre todo en tiempos de digitalización y educación a distancia? Y si después de esta pregunta podemos ir ya también con sus conclusiones. Muchas gracias. ¿Quién, Jaime, para ir cerrando? Es fundamental, es absolutamente fundamental, porque el estar comunicando, por ejemplo, en estos momentos de esta situación horrible del COVID, ha habido una permanencia constante de información y de desinformación también, eso es muy importante, hay que tener cuidado. Lo que quieras comunicar tiene que ser verificado, soportado, ¿no? por una verdad, no puedes comunicar falsedades. Rigurosamente investigado y presentado, ¿no? El Premio Nacional de Periodismo se le da a las personas que trabajan con y por la verdad. Y eso es una característica, eso es importante. Y por otro lado, bueno, pues de verdad, entusiasmar a las entidades y desde luego pedirle al gobierno que apoye, porque también pasa esto, se hacen los documentales y se quedan guardados, se pasan una vez, dos veces y ahí se quedan y empieza un proceso de deterioro físico de los materiales, ¿no? Yo afortunadamente he estado ahora muy de cerca con la Cineteca Nacional rescatando documentales y películas de largometraje que estaban a punto de desaparecer por las cuestiones naturales del tiempo, de la fotoquímica, de lo que se usaba, o del el videotape de 2 pulgadas, luego el de 3/4, luego el de no sé qué. Entonces, la propia cuestión digital también va cambiando, entonces hay que estar respaldando los materiales constantemente. Entonces, apoyar la preservación, la producción y, desde luego, la difusión del documental. Y tienen las herramientas, hay un montón de jóvenes haciendo cosas maravillosas, chavas, mujeres que están con una mirada increíble haciendo largos, cortos, documentales. Sería enorme la lista, porque sí lo sería. Y adelante, muchachos, éntrenle. Yo creo que no hay que tener miedo, hay que expresarse, pero siempre y cuando esté uno dentro de los rangos de verosimilitud y de verdad, y sobre todo en este momento que se atiborra la red de falsa información. Claro. Pues la verdad, el contar este tipo de historias a mí me sigue pareciendo importante, ¿no? El que no es solo transmitir información, sino contar, ¿no? Que utilices así como los escritores, como bien lo decía Jaime, va a narrar una novela, en fin, ¿no? También aquí hay que contar una historia. No es solamente transmitir una información, no es un noticiario, ¿no? Es narrar, saber narrar esa historia y que sea clara, en este caso para los materiales científicos, que sea fundamentada, ¿no? A mí me parece eso importantísimo y yo creo que la mirada pues va, como la vemos, pues hacia esto, a trabajar hacia las plataformas, a que la televisión o los canales de televisión no son los únicos que pueden transmitir este tipo de materiales. Hay, bueno, pues las plataformas que vemos de Netflix, de todas estas posibilidades de poner los materiales, yo creo que se ha abierto muchísimo. Ahora hay que buscar los caminos, ¿no?, correctos para poder hacer esa dinámica donde podamos también poder exhibir materiales, ¿no?, que trabajamos. Y como bien dijo Jaime, yo creo que hay que entrarle, ¿no? Yo creo que hay que entrarle a difundir, a dar a conocer, a hacer materiales que aporten algo, ¿no?, a la sociedad y que nos haga ser mejores. Yo creo que esa es parte fundamental. Ahora en este tiempo de COVID me preocupa mucho los contenidos, si bien ahora por todos lados
con los apoyos de las televisiones privadas y las públicas, están transmitiendo contenidos para todos los grados escolares, pues a mí me preocupa muchísimo los contenidos, porque una cosa es que se pare el profesor enfrente de un pizarrón o enfrente de la cámara o enfrente de su computadora, y otra cosa es el tipo de materiales que los chicos ven, ¿no? Que es una exposición complicada, que es una exposición difícil. Yo, la telesecundaria se ha hecho miles de veces, los contenidos, hay algunos que no son muy buenos o que en su elaboración, en la elaboración no tienen una calidad suficiente, mente digna, pues, ¿no? No estoy hablando del profesor, estoy hablando de cómo se hacen los materiales, ¿no? Entonces ahora, con toda esta pandemia, sí es que es importante tomar decisiones para realizar materiales educativos de calidad, que le lleguen realmente a los chavos y que aprendan los chavos y que sean dignos de verse y que no lleguen a dormirse frente a una cámara o frente a un televisor, ¿no? Eso creo que es importante, y especializarse, a mí me parece eso importante también, ¿no? Muchísimas gracias, Margarita. Jaime, antes de despedirnos, un par de anuncios, recordarles que las emisiones anteriores de Viernes de Periodistas en Línea, incluyendo por supuesto esta en próximas fechas, estarán en YouTube en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García le recuerda de las maestrías en periodismo deportivo, digital, marketing político, comunicación estratégica y manejo de crisis, además de periodismo de datos y crimen organizado y pensamiento complejo para periodistas. También las licenciaturas en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, becas y convenios. Si quiere conocer estas becas y convenios, puede enviar un WhatsApp 55 15 02 39 92 o enviar un correo a lucyferreira.septien@gmail.com. Periodismo solo en la Septien. Agradecemos la retransmisión de Periódico El Debate, Periodismo Pixel, Editorial UAS, Librería Universidad de Carlos Manuel Aguirre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, Comunicación Social de la UAPCO, Universidad Autónoma de Chiapas, CONEIC, Contacto en Medios, Aula Abierta, Revista Mexicana de Comunicación, Red de Medios Públicos de México. A manera de resumen, es tiempo de revalorizar la importancia que tiene el documental. Es un reto de Estado, por supuesto, pero es un reto de comunidad. ¿Cómo? A manera de resumen, entusiasmar al público para hacer estos temas cada vez más atractivos, y también entusiasmar a la iniciativa privada para que pueda ayudar y fondear en conjunto este tipo de esfuerzos. Muchísimas gracias a Margarita Flores y a Jaime Curi, ambos premios nacionales del único Premio Nacional de Periodismo. Y voy a ocupar las mismas palabras de Jaime Curi, que dice que este premio es con y por la verdad. Así que muchas felicidades, porque como lo han dicho aquí, una vez Premio Nacional de Periodismo siempre. Muchas gracias y muy buenas tardes, Margarita. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Armando, Margarita, un beso enorme. Nos hablamos luego. Sí, mi vida. Pues también, gracias. Una última cosa, entusiasmar a los chavos a que le entren. Claro. Y que busquen fórmulas, que utilicen sus herramientas, el celular, lo que puedan, y maduren y crezcan con una vocación. Y rápidamente, antes de irnos, fundamental la parte de vocación, Margarita Flores, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar los contenidos? ¿Son públicos? ¿Dónde podemos ver estas series? Bueno, esta serie, toda la serie de Ciencia en Todos Lados, está en una aplicación del Sistema Público de Radiodifusión, el SPR, que se llama MX Play. Y tenemos también un canal de YouTube que se llama Ciencia en Todos Lados. Lo acabamos de abrir hace como 2 meses, ahora con la pandemia, 2, 3 meses. Y estamos subiendo los materiales para que la gente los pueda acceder. Incluso estamos tratando de poner algunos ya con subtítulos al inglés para que pueda tener acceso no solamente público mexicano, sino de manera general. Estamos en ese esfuerzo, ya estamos terminando esta última temporada y vamos a poner los otros también, ¿no? Para que los puedan ver, así se llama en YouTube, Ciencia en Todos Lados. Y ahí vamos a poner a disposición de todo mundo este esfuerzo que hemos hecho durante tanto tiempo. Y bueno, por supuesto, de la mano del queridísimo Jaime, que son 4 temporadas que nos
hicimos, bueno, la verdad yo creo que la metodología para hacer esto, la verdad fue con Jaime, la hemos variado porque hay diversos directores que trabajan de diversas maneras, lo cual también le da un enriquecimiento a la serie, ¿no? Pero ahí los pueden tener, ahí están los materiales de ciencia en todos lados, algunos otros materiales que también hemos hecho, ¿no? De documentales históricos como La Malinche, como Cortés, como Maximiliano, en fin, también por ahí los pueden encontrar. Y bueno, pues yo tengo una cuenta en Facebook, o así, con Margarita Flores, una cuenta en Instagram, ¿no? Que por ahí nos podemos ver y espero tener la oportunidad de darles más materiales, exponer más materiales a disposición del público, ¿no? Dentro de poco. Muchas gracias, Jaime. ¿Dónde te podemos encontrar tus materiales? Mira, yo tengo un sitio con documentales míos que he logrado recuperar y sigo subiendo. Tengo alrededor de 50 títulos. Ahí está el Penacho, aunque el Penacho lo van a encontrar donde dijo Margarita, porque es producción del SPR. Por cuestiones de televisoras y de derechos tienen contraseñas. O sea que no puedo darles la página, sino si me contactan a través de mi Facebook, Jaime Curi, y me envían, yo les daré indicaciones de cómo acceder a esa página que tiene muchísimo material, ¿no? Muchísimas cosas. Muchísimas gracias. Nos despedimos de este viernes de Periodistas en Línea. Nos vemos la próxima semana y un verdadero honor, Margarita y Jaime. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Fernando. Hasta luego. Bye bye. Bye.